buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Generalidades del procedimiento de la acción de tutela, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Constitucional, acción de tutela y protección de derechos fundamentales. En el marco del acuerdo realizado entre el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ostenta la representación del doctor Ahmed Yamid Salazar Palencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, continúa con el ciclo de capacitación especial en Derecho Constitucional enfocado en la acción de tutela y la protección de los derechos fundamentales. Entre los distintos rasgos que caracterizan la acción constitucional de tutela, los relativos a su procedimiento también la diferencian de los demás mecanismos de defensa previstos por el ordenamiento jurídico, toda vez que se trata de una acción con un trámite preferente y sumario que tiene como requisitos de procedencia la legitimación en la causa, además de su ejercicio oportuno y subsidiario. Lo anterior ha hecho que el procedimiento de la acción de tutela se considere desprovisto de requisitos especiales que deben permitir el acceso de todas las personas a la administración de justicia. La tercera conferencia de este ciclo tiene como propósito establecer las generalidades del procedimiento de la acción constitucional de tutela, ahondando en aspectos como la sentencia, la impugnación y el cumplimiento de la decisión. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar nuevamente con el doctor Mario Martínez Alférez, abogado, magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, especialista en régimen contractual internacional. Además, el doctor Martínez ha sido magistrado auxiliar encargado de la Corte Constitucional y actualmente se desempeña como abogado sustanciador de la Sala Plena de la misma corporación. Doctor Martínez Alférez, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Hago extensivo este saludo también a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a los servidores y servidoras judiciales que se vinculan a esta conferencia y a todas las demás personas que se conectan también a esta videoconferencia. El día de hoy, como explicó la doctora María Lucero, estaré tocando el tema que tiene que ver con las generalidades del procedimiento de la acción de tutela. Y a diferencia de otras actuaciones judiciales, tenemos que saber de dónde viene la acción de tutela y el origen mismo. La esencia de los procesos judiciales deriva de una normatividad muy reglada, de origen legal, a diferencia de algunas acciones constitucionales que derivan directamente de la Constitución, entre esas la acción de tutela. Como lo explicó o lo comentó la doctora María Lucero, ciertamente la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, es muy excepcional, ¿sí? Es de rango constitucional, pero absolutamente breve. Y la brevedad es la esencia y el espíritu mismo de la acción de tutela. Estos términos judiciales, desprovistos también de muchas limitaciones procedimentales propias de los procesos ordinarios, la hacen más eficiente porque la intención o la finalidad de la misma es la garantía efectiva de un derecho fundamental, cuya resolución se requiere hacer a la mayor brevedad posible. Ciertamente, muchas personas consideran que el término puede resultar un poco angustiante, sobre todo para quienes son funcionarios judiciales, pero evidentemente es más angustiante cuando se conoce el trasfondo de cada acción de tutela, sobre todo cuando están de por medio derechos fundamentales tan importantes como la vida, la integridad física, la misma libertad de una persona eventualmente afectada por algún otro tipo de conductas que no se encasille dentro del caso del habeas corpus, que es otra herramienta judicial de rango constitucional, pero evidentemente la necesidad de una garantía pronta y efectiva de esos derechos fundamentales hace que la acción de tutela tenga un procedimiento realmente breve. Se diferencia a los demás evidentemente porque no proceden todos los recursos judiciales que siempre están dispuestos o en el Código General del Proceso o en el CEPACA recientemente, sino que además ella a veces incluye algunos de esos términos judiciales, pero simplemente es por razones de darle límite temporal a muchas de las actuaciones judiciales que se tienen que hacer.
Yo suelo ser muy esquemático en algunas de las presentaciones y el día de hoy voy a compartirles a ustedes una única diapositiva en donde voy a resumir todo el proyecto, el trámite judicial que surte una acción de tutela desde el momento de su interposición, todo su trámite en primera instancia, la impugnación, si la llega a ver, todo el trámite en segunda instancia y a la etapa que llegamos cuando ya son remitidas las acciones de tutela a la Corte para su eventual revisión. Ahí inicia otra etapa procesal que esta está definida más en el reglamento interno de la Corte, de acuerdo 02 del 2015, el cual ustedes pueden encontrar claramente en la página de la Corte Constitucional y ahí nos podemos definir, podemos concretar muchos de los pasos que las personas creen que son cosas muy poco transparentes, pero realmente son pasos muy claros y las personas pueden seguir muy de cerca cómo va avanzando su proceso en cualquiera de las etapas. Entonces, a continuación, paso a compartir. El dibujo parece un poco complejo, pero resulta bastante sencillo y les voy a explicar cómo funciona. Vamos a pararnos en la parte superior izquierda de la diapositiva y ese es el punto de inicio de primera instancia. Si se dan cuenta, la línea amarilla es una especie de letra C invertida y que termina abajo en fallo de revisión. Todo este es el trámite correspondiente a una acción de tutela cuando se surte las dos instancias y también cuando se surte el trámite de la eventual revisión ante la Corte Constitucional. Como lo he comentado yo en la primera conferencia, la interposición de la acción de tutela requiere algunas condiciones mínimas para que esta sea realmente aceptada por parte del juez de instancia. Suele suceder que la tutela, a diferencia de muchas acciones judiciales mucho más formalistas, esta puede ser interpuesta directamente por el ciudadano. Puede alguien actuar a nombre de él, que sería un agente oficioso. Él puede actuar también a través de un apoderado judicial si lo considera. Y las entidades o las personas jurídicas lo pueden hacer a través de su representante legal o también a través de un apoderado general que ellos suelen tener para todos esos efectos. En el momento de la interposición de la tutela no existe una restricción mínima en cuanto a que tengan que ser bajo ciertas condiciones materiales. Me explico. Inicialmente, la acción de tutela siempre, hasta el mes de marzo del año pasado, todo se hacía de manera física, en documentos físicos, escritos, incluso a mano, no importaba que fueran a mano. Y también yo planteaba el caso de las personas que, siendo personas analfabetas, ellas se acercan al despacho judicial del lugar de su residencia y exponen su condición de una persona de no saber leer y escribir y proponen la acción de tutela ante el juez, quien deberá constituirse en una audiencia pública, tomar la declaración correspondiente, elaborar un acta, leérsela a la persona y ese documento se entenderá que es la acción de tutela, la demanda como tal de acción de tutela. En ese momento, cuando ya se recibe la acción de tutela, se tiene que tener claridad de unos hechos, de unos derechos, y esta claridad no la tiene que tener lo que hemos dicho nosotros inicialmente, el accionante, porque él no es un experto en derecho. Esa tarea la asume el juez, porque evidentemente una persona puede suponer que está reclamando la violación de un derecho, pero realmente el trasfondo final es lo más importante, es otro derecho. Un típico ejemplo que les comenté en esa oportunidad es cuando una persona radica ante su EPS o una entidad pública que le sea autorizado un procedimiento o le sea entregado un documento y el trasfondo final en el caso de la salud, por ejemplo, no es en sí mismo la petición y que sea resuelta la petición como un documento, como un derecho como tal, sino que el servicio que está reclamando sea prestado. Entonces, evidentemente, la persona iniciante va a creer que ella es la que está poniendo una tutela por derecho de petición, pero el trasfondo final realmente es el derecho a la salud en todas sus facetas, porque evidentemente las formas de reclamar el derecho se concretan en varios tipos de pretensiones. Y ese tipo de pretensiones, dado el alto volumen de tutelas que la Corte ha manejado durante muchos años, para el año 2019 tuvimos un promedio de 610.000 tutelas que fueron recibidas y durante años anteriores el promedio estuvo en ese orden. Eso nos permitió hacer un proceso de caracterización y de clasificación muy estandarizada de este tipo de pretensiones frente a un derecho, las cuales también difieren si es otro derecho el que se está reclamando.
Entonces, interpuesta la acción de tutela, el juez tiene 10 días para fallar. Ese término resulta bastante breve si se considera de todos modos que el juez podría requerir eventualmente o que el accionante amplíe su declaración porque de la misma no se puede inferir claramente cuál es la vulneración de derechos que está reclamando por vía de ese mecanismo excepcional, pero también puede pedir una práctica de pruebas muy breve, o la información o el pronunciamiento de un tercero que él considera debe ser vinculado a la actuación judicial. Yo les pongo de ejemplo, la Corte Constitucional también es objeto de demandas de tutela. La vinculan por algún trámite que alguien elevó un derecho a petición a la Corte o elevó un trámite ante una autoridad judicial que ya no tiene la competencia de tramitar alguna actuación correspondiente, sino que ya la tiene la Corte Constitucional. Vean mi gracia, la competencia que asumimos recientemente, como es el de resolver los conflictos de jurisdicción. Si bien todos estos procesos están en manos antes del Consejo Superior de la Judicatura, los asumió la Corte en cumplimiento del Acto Legislativo 2 del 2015. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente le piden la intervención a las personas y el juez puede pedirla que le den respuesta en un término muy breve, de un día o de horas, si fuera el caso, y él dispondrá de apenas 10 días para fallar. Esto lo define el artículo 20, lo establece el artículo 29 del decreto 2591 de 1991. Aquí en este punto voy a hacer una aclaración. Todas las normas que aparecen aquí como artículos citados entre paréntesis corresponden a normas del decreto 2591, que es el decreto que regula el trámite de la acción de tutela. Cuando el juez profiere la sentencia, se la comunica a las partes interesadas y para ello tiene un día. El decreto es muy claro en ese sentido, a veces uno pasa por encima, pero tiene un día para hacer esa notificación. Agotado ese día, ese término de un día para hacer la notificación a las partes, los interesados que si no estén de acuerdo con la decisión que se falló, pueden impugnar la decisión dentro de los 3 días siguientes. Y aquí hay otra gran diferencia comparada con los demás procesos judiciales ordinarios, y es que la impugnación no se debe sustentar. Incluso en muchas de las oportunidades, las acciones de tutela, cuando son falladas en primera instancia, le llega la comunicación física a la persona, ella incluso da el recibido, se queda con su papel, pero con el papel que se lleva al notificador, ella puede poner la palabra impugno y con eso es suficiente para que la acción de tutela sea remitida al superior jerárquico del juez que acaba de notificar una decisión judicial. La impugnación no tiene que ser sustentada. Si uno lo hace y la puede sustentar, pues bienvenido sea, pero no es un requisito que haga imposible que la acción de tutela pueda ser impulsada al juez de segunda instancia. Estos términos son muy puntuales y fíjense que utilizamos términos de un día y de 3 días, que son términos usados usualmente en muchos de las actuaciones judiciales, porque si se dan cuenta, hasta el momento en que yo puedo impugnar, apenas han corrido 14 días entre el momento en que yo interpuse la acción de tutela y el día en que se me vence el término para impugnar. La brevedad es la esencia de la acción de tutela. Si esos términos no estuvieran señalados así, evidentemente sería un proceso, uno más de los múltiples procesos judiciales que se regulan por el Código General o por el CEPAC, no importa. Entonces, cuando llega a la impugnación, el juez de segunda instancia recibe el proceso como tal. Me voy a revolver un momento. Tanto en la primera instancia y como lo vamos a ver en la segunda instancia, el juez puede practicar pruebas, ¿sí? Puede vincular a terceros que él considere, en el caso de primera instancia, que él considere pertinentes para poder realmente integrar en debida forma el litisconsorcio necesario de los demandados, porque evidentemente a veces hay más de una entidad responsable frente a la vulneración de un derecho fundamental. Pero aparte de eso, si la gravedad de los hechos lo amerita, él puede tomar medidas provisionales. Y estas medidas provisionales pueden ser o obligar a la entidad que deje de hacer algo que está generando la vulneración, o obligar a la entidad que haga algo para poder garantizar la protección del derecho a esta persona. Y esta obligación de hacer algo casi siempre tiene que ver con el riesgo con la intención de evitar un perjuicio irremediable. Supongamos el caso de la persona que solicita la atención médica a su EPS. Realmente son los casos más repetitivos por el alto volumen de tutelas que tenemos sobre el particular.
Y es una persona que tiene un problema de diabetes y la persona requiere de suma urgencia una atención quirúrgica porque la persona está fallando, está presentando una falla cardíaca muy compleja y se corre el riesgo de que la persona pueda fallecer. Puede suceder que el juez, con el fin de garantizar el derecho a la vida de la persona, ¿sí?, ordene a la EPS que adelante las actuaciones o los exámenes pertinentes del caso para iniciar la atención de urgencia que requiere la persona. Indistintamente que la orden, la decisión judicial se vaya a tomar después, no importa. Esas medidas provisionales tienen la intención de garantizar el derecho, el respeto y la garantía plena del derecho que se está reclamando. En segunda instancia, el término judicial, a diferencia del primero, se duplica en tiempo, son 20 días. Y al tener 20 días para fallar, evidentemente, la persona, el juez, él entra no solamente a verificar los hechos y las actuaciones como tal, sino a revisar si la decisión del juez de primera instancia estuvo de acuerdo. Evidentemente, esto lleva a un análisis un poco mayor, más complejo, porque evidentemente él va a hacer un análisis de confrontar la decisión del juez con la valoración que hizo él de los hechos o de las pruebas que le aportaron, y él podrá entrar a determinar si esto fue bien analizado o no fue bien analizado. Evidentemente, esta decisión del juez de segunda instancia suele ser un poco más robusta en algunos casos cuando suele modificar el sentido del fallo. En algunos casos, la modificación del fallo puede ser o porque el juez de primera instancia se quedó corto en la protección que ofreció con su decisión de primera instancia, o porque dejó de amparar algunos derechos. Varias veces sucede que más de un derecho se vulnera, pero solo se pronuncia en relación con uno o dos derechos. El caso que les comentaba, cuando el juez de primera instancia dice concedo el derecho de petición y ordeno a la entidad X o a la EPS X que le responda al señor su petición de prestar un servicio o a la entidad pública de generar un documento o un acto administrativo en tal sentido. El juez de segunda instancia dice, es que aquí no solamente está involucrado ese derecho, sino hay otros derechos, la integridad física, en el caso de la salud, a la vida misma. El derecho a la salud como tal puede ser otro de los derechos involucrados. Igual sucede con otros tipos de actuaciones judiciales en otros derechos y el juez tiene que hacer esa valoración integral. Lo hace el de primera instancia, pero vimos que la brevedad del tiempo a veces abruma un poco, sobre todo porque es que no es el único acto judicial que tiene que resolver dada la perentoriedad del tiempo, porque puede tener más acciones de tutela o como puede tener en trámite otras acciones de muy breve resolución. Entonces, en ese sentido, el juez de segunda instancia elabora un proyecto mucho más completo cuando va a modificar la decisión o simplemente se une a los argumentos expuestos por el juez de primera instancia cuando considera que la decisión fue bien fallada. En ese sentido, las decisiones de los jueces no representan siempre una línea estándar a seguir porque las circunstancias fácticas de la acción de tutela lo lleva a ellos a tener decisiones mucho más amplias, mucho más variadas, sobre todo porque los argumentos fácticos son los que llevan a que la decisión pueda haber variado frente a una similar que hubiera fallado anteriormente. En ese sentido, los jueces, el análisis jurídico que se hace ahí es mucho más amplio y casi que podría decir uno que desborda un poco esos límites jurídicos para entrar dentro de unos ámbitos un poco más de la realidad del momento, de los hechos que lo llevan a tener que generar un fallo. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Puede suceder que me voy a revolver un poquito porque puede suceder que yo no haya impugnado la decisión de primera instancia. Cuando se agota el término de los 3 días y no impugna la decisión de primera instancia, dentro del día siguiente, un solo día, el juez de primera instancia tiene que remitir el expediente sin impugnación a la Corte Constitucional, ¿sí?, para iniciar su trámite de eventual revisión. ¿Qué sucede cuando ha habido impugnación y esa impugnación ya la tiene el juez de segunda instancia? Emite su fallo, en el sentido que sea, y remite la integridad del expediente a la Corte Constitucional. En esta oportunidad, el término es de 10 días para remitirlo a la Corte. Con estos cambios de condiciones de la realidad nacional, evidentemente estos términos eran muy amplios cuando el expediente era en formatos físicos. Me explico, fácilmente un juzgado que estuviera en una zona relativamente alejada de una cabecera municipal de gran manejo de expedientes
uno entendía muchas veces que los jueces no podían estar cada día enviando una acción de tutela y a veces las acumulaban y las mandaban 1 o 2 días después eventualmente. Eso significaba un enorme trabajo también de hacer una relación de expedientes dentro de una guía de correo, entendiendo que la la rama judicial, perdón, utiliza como su líder en gestión de transporte de expedientes a la empresa 472, de entidad pública. Entonces ellos tienen que recoger los expedientes y transportarlos vía camión o otros mecanismos del caso para poderlos remitir a la Corte Constitucional. Evidentemente esto generaba grandes volúmenes de expedientes y toda un andamiaje tecnológico también, pero también de disponibilidad de equipos y de personal para poder remitir a la Corte Constitucional todos esos expedientes. En este punto, por ejemplo, tenemos que señalar que para el año 2017, el volumen de expedientes que se remitían a la Corte era mucho más alto que el volumen de expedientes que la Corte podía realmente tramitar y analizar adecuadamente en su etapa de eventual selección. Para esa época se estaban remitiendo de todo el país cerca de 4.000 expedientes diarios. Es un volumen muy alto. Y la Corte tenía una capacidad instalada para resolver y poder procesar jurídicamente un promedio de 2.700 expedientes. Se estaba presentando un represamiento y esto nos llevó a la necesidad imperiosa de poder hacer algunos cambios de logística y aumentar un poco la carga de trabajo al interior de la Corte. Si ustedes advierten 2.700 expedientes, significa que eran 300 expedientes para cada despacho. Ahorita paso a explicar el detalle cómo se hace el proceso interno de la Corte, pero eran 300 expedientes diarios, de tal manera que no se podía uno retrasar porque fácilmente al otro día ya tenía 300 expedientes más pendientes para ser analizados por un grupo bastante amplio de personas y funcionarios de la Corte Constitucional. Con el cambio ahora a la digitalización y a todo el trámite virtual, evidentemente las acciones de tutela se pueden interponer desde la casa a través de un link de contacto que ya diseñó y está funcionando y lo estableció el Consejo Superior de la Judicatura, y esto lleva a que la gestión sea mucho más fácil. Puede ser fácil, pero también puede ser un poco excluyente respecto de aquellas personas que no tienen esas habilidades o no tienen para la cognitividad electrónica y virtual, pero también para aquellas personas que no tienen los recursos para disponer de un equipo de computación o un celular inteligente desde donde puedan interponer una acción de tutela. Pero evidentemente creo que esos son factores que se deben de tener en cuenta y los va a contemplar la rama judicial pues a futuro, sobre todo porque la intención también es que la virtualización se haga en relación con todas las actuaciones judiciales. Entonces volvemos a la etapa del fallo de segunda instancia. El juez de segunda instancia tiene 10 días para remitir el expediente a la Corte. Ya en ese momento, cualquier actuación por parte de los interesados, demandante o demandado, o de los terceros involucrados, agota sus 2 instancias, es en donde ellos pudieron alegar, aportar pruebas controvertidas que se hubieran practicado y ejercer plenamente su derecho de defensa. Cuando llega el expediente de la Corte Constitucional, el trámite cambia sustancialmente porque la Corte recibe todo el volumen de expedientes en su momento. Estos se radican. Evidentemente, ustedes se van a dar cuenta que la Corte tiene una numeración muy diferente a la numeración nacional de expedientes de tutela, de expedientes de todo orden, perdón, que tiene 23 dígitos. En la Corte se ha venido haciendo una numeración consecutiva desde el primer día en que se recibieron acciones de tutela en el año 92 hasta el día de hoy. Yo calculo que ya estamos sobre los 8,5 millones, 9 millones de expedientes de tutela. Son numeraciones consecutivas. Habrán números que se anulan por varias razones, porque suele suceder que hay errores humanos en donde un expediente se remite a la Corte Constitucional a pesar de que la persona en su momento impugnó en término. Por ejemplo, puede suceder que a veces el expediente que se remite a la Corte no es una acción de tutela y se había radicado en su momento, porque quienes radican, ellos no analizan el expediente, sino miran la carátula y ven las partes en el proceso y hacen el proceso de radicación.
En esos casos, esos números se anulan, el expediente se devuelve y se sigue con el volumen de expedientes que ya se tengan radicados como tal. ¿Qué sucede? El decreto 2591 dice que la Corte Constitucional tendrá 30 días para poder hacer el trámite de eventual selección. Pero ¿qué sucede? Esos 30 días no es desde el momento que el expediente se recibe en la Corte, porque como les explicaba, para el año 2017 se estaban represando expedientes por espacio de 1 o 2 meses en el depósito del Palacio de Justicia hasta que pudiera subir el expediente y radicarse. Eran tiempos muertos que están generando un retraso injustificado y una dilación injustificada de acceso a ese trámite de eventual revisión. Entonces, la Corte, a través del auto 777A del 2018, como lo pueden ver ustedes abajo, estableció que los 30 días que dispone la sala de selección para determinar qué selecciona para revisión y qué excluye de la revisión, se deben contabilizar desde el momento en que esa sala de selección, que está integrada por 2 magistrados escogidos al azar, ellos tienen a disposición de ellos los expedientes que ya fueron previamente trabajados por los despachos. Y ahí me devuelvo un poquito en este punto porque cuando llegan los expedientes a la Corte, ya sean virtuales o físicos, ¿sí? Ahora todos son virtuales, los expedientes se organizan en paquetes o en grupos de expedientes digitales o físicos de las mismas cantidades y se arman 9 paquetes. Esos paquetes se sortean al azar. ¿Qué significa esto? Que el despacho 1, por ejemplo, no va a tener siempre el paquete 1 para revisar o no va a tener los casos que le interesen. La aleatoriedad en el proceso de selección y de análisis previo de la preselección es un elemento fundamental para la transparencia del proceso que asume la Corte desde el momento en que los expedientes son remitidos para surtir esta etapa. En ese momento los expedientes son agrupados en 9 grupitos pequeños y se sortean de tal manera que puede ser que el despacho 1 le toque el paquete 7, al despacho 2 el paquete 4, al despacho 3 le pudo haber tocado el paquete 3 y así sucesivamente. Esos expedientes quedan a disposición del despacho correspondiente y en este trámite tiene una gran responsabilidad el equipo de trabajo de cada despacho, ¿sí? Soportado en un grupo bastante amplio de judicantes. Son auxiliares judiciales ad honorem de la Corte, que son personas que por lo general están haciendo su judicatura. Son personas normalmente de último año, donde ya han terminado todas sus materias y su requisito para grado, en este caso, ellos optaron por la judicatura. Estas personas que realmente ya aprobaban todas sus materias, llegan a la Corte bajo un proceso de selección y una inscripción que se hace también a través de la página de la Corte y entran a ser parte del equipo de cada despacho. Estas personas son las que van a tomar la información que básicamente y muy brevemente tomaron las personas de Secretaría General que hacen la radicación en expediente, y la radicación es la generación de un número, que es el que ustedes conocen como T- y los 7 dígitos, 8.550.000, por ejemplo, y unos datos muy básicos que son el demandante, el demandado y los juzgados de donde proviene. Esta información la tiene a disposición este grupo de funcionarios ad honorem en sus computadores y en un sistema interno de gestión documental y de gestión judicial que tiene la Corte. Y estas personas digitan el número del expediente, traen a su pantalla la información básica y comienzan un análisis detallado del expediente, que esto involucra hacer un análisis de los hechos, de la decisión de instancia o de las 2 decisiones de instancia que haya lugar. Y este trabajo no lo hacen ellos aisladamente. Todos los funcionarios judiciales, los servidores judiciales ad honorem de la Corte, trabajan de la mano de un tutor, ¿sí? Que es un funcionario judicial de planta del despacho. Incluso en muchos despachos pueden ser magistrados auxiliares, abogados profesionales grado 33 y de otras categorías, con quienes permanentemente están dialogando y están poniendo en conocimiento los casos que llegan a su análisis. ¿Qué es lo que lleva este análisis? La Corte tiene implementada una herramienta electrónica que
nos simplifica y nos permite estandarizar una gestión de información muy básica, pero muy completa, para poder, por ejemplo, garantizar la caracterización del individuo, o sea, identificar qué factores personalísimos de esta persona deben tenerse en cuenta, por ejemplo, su origen racial, su edad, su condición social, si es padre o madre cabeza de hogar, si es una mujer embarazada, si tiene una condición social particular, por ejemplo, que la persona es un recluso, es una persona víctima de un desastre natural, es víctima de violencia o de violencia sexual también. Hay muchas variables en ese sentido y las personas hacen ese proceso de caracterización. Después de analizar los hechos de la demanda, el de decisión de instancia, surge una segunda etapa en ese proceso de análisis del expediente, que es determinar si se va a preseleccionar el caso o no. Y esta preselección es el análisis jurídico que hace este judicante junto con su tutor o coordinador, en donde se hace una discusión de fondo del asunto y se determina si esa decisión, por ejemplo, desconoce por completo la línea jurisprudencial de la Corte sobre el tema a tratar en ese momento, porque la decisión es de primera y segunda instancia, o la única instancia se la hubo, se quedó corta en la garantía de la protección, porque evidentemente también el juez se pudo haber apartado de la decisión de la Corte, pero no hubo los argumentos suficientes para poder asegurar eso, o porque se desconoce directamente la Constitución. Hay muchos factores en ese sentido. Y entonces dentro del reglamento de la Corte se lograron establecer unos criterios generales de selección. Y esos criterios generales de selección son simplemente enunciativos, no son criterios pétreos, estáticos, no es una lista cerrada, sino es una lista que orienta el proceso de selección. Hay criterios objetivos, criterios subjetivos y criterios complementarios. Criterios objetivos puede ser el del desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte, el de no aplicar líneas jurisprudenciales al respecto, aspectos de ese estilo. El subjetivo es cuando se requiere una garantía o una protección inmediata al derecho, dada la urgencia que se requiere, o también porque se requiere un trato diferente dadas las características del individuo. Una persona de tercera edad, una persona de comunidad indígena, una persona discriminada por su identidad sexual. Esos elementos son tenidos en cuenta también dentro de los criterios subjetivos. Y dentro de estos criterios complementarios existen argumentos, por ejemplo, cuando se advierte que puede correrse el riesgo de un problema de afectar el interés público, porque hay un problema de corrupción con esa decisión. También puede ser porque la acción de tutela es un mecanismo absolutamente viable para dar cumplimiento a acciones judiciales o cuasi judiciales de entidades internacionales, ¿sí? Entonces, la acción de tutela surge como un mecanismo para garantizar eso. Ahora, existen otros criterios, otros argumentos por los cuales el juez, el magistrado considera que ese caso en particular debe ser preseleccionado, en cuyo caso lo pone como un criterio diferente y puede ser la combinación de varios. O sea, no significa que si yo pongo un criterio subjetivo, no puedo poner otro objetivo y uno complementario. Yo podré citar los criterios que considere pertinentes para poder preseleccionar, y esta es la forma en que yo argumento como magistrado de un despacho, argumento ante la sala de selección, que son los dos magistrados escogidos aleatoriamente por la sala plena, para determinar por qué considero que este caso debe ser tenido en cuenta por ellos para poderlo seleccionar y ser objeto de revisión por la Corte. Este trámite judicial se tiene que hacer muy brevemente, evidentemente, y eso se hace en un término que les están haciendo. Cuando se recibe el expediente y se hace descarga al sistema, o sea, se sube ya la información completa con todo el análisis jurídico, incluso los argumentos, los criterios de selección son argumentos que abren la argumentación que vamos a tener nosotros ahí, pero evidentemente no solo queda eso. Hay una serie de argumentos jurídicos que se pueden explicar en ese documento que se denomina reseña esquemática, y estos documentos se descargan al sistema. Cuando digo que se descargan del sistema es que los despachos pierden competencia sobre esos expedientes que trabajaron durante 2 o 3 días, por ejemplo, y lo que hace es que se pone a disposición de la sala de selección. En ese momento, cuando ya se hace la descarga, ya no se puede modificar la descarga. Puede hacerse una descarga previa, un escrito. Usualmente se hace un escrito que presenta el magistrado que quiere hacer incluir una reseña esquemática adicional o no.
para poderlo tener en cuenta para efectos de que la sala de selección lo contemple en su caso. ¿Qué es lo que sucede? El índice de selección de tutelas es bastante bajo, pero hay que entender que la mayoría de las decisiones de instancia están bien falladas, y bien falladas es que estén o bien concedidas o bien negadas. Y ante esos casos, evidentemente, el trabajo que se hace de extractar hechos y decisiones judiciales son suficientes para considerar que ese caso no se requiere preseleccionar. Si yo deseo preseleccionarlo, evidentemente complementaré la segunda parte de ese documento electrónico con los criterios de selección, el planteamiento de un problema jurídico y la exposición de los argumentos que hace conjuntamente el judicante con su tutor de cada despacho. Entregados esos documentos a la sala de selección, ahí podemos entender que desde el momento en que la sala tiene a su disposición esos expedientes junto con las reseñas esquemáticas, ¿sí?, que es uno de los caminos para que un expediente sea objeto de análisis por la sala de selección, corren 30 días. He explicado que en este camino, ya llevamos la letra C, el camino recorrido hasta el punto amarillo a la mitad de la parte baja, podemos entender que he hablado solamente de la reseña esquemática, pero existen otros dos mecanismos, y es que cuando un expediente ha sido excluido de selección en una sala anterior, o sea, ya pasó por un proceso de análisis por parte de los despachos y por parte de una sala de selección, y el expediente fue excluido, se tiene una última oportunidad, y es la de la insistencia. Esta insistencia corre a cargo de unas autoridades señaladas y determinadas para tal efecto, que son las únicas que podrían insistir, y en este caso serían los mismos magistrados que consideran que el caso debería ser seleccionado porque ellos encuentran argumentos jurídicos de rango constitucional lo suficientemente relevantes para que el caso sea seleccionado. También lo puede hacer la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual tiene esa competencia a partir del decreto por el cual ella fue creada, y también la tiene el Defensor del Pueblo y la Procuraduría como agente del Ministerio Público. Ellos pueden actuar en ese proceso de insistencia. Pero ese término para insistir es absolutamente breve. Desde el momento en que el auto que excluyó el caso es notificado, porque la sala de selección emite un auto de selección, desde el momento en que ese auto es notificado, a partir del día siguiente corren 15 días calendario. Si bien el decreto 2591 no contempla un término como tal, el reglamento de la Corte lo había considerado esencialmente con un criterio más de seguridad jurídica, porque evidentemente si un expediente podía ser insistido por cualquier autoridad en cualquier momento, háblese de un mes, 2 meses, 10 años, 5 años, pues evidentemente la seguridad jurídica de las decisiones estarían en vilo y en duda, y evidentemente lo que se busca es dar una última oportunidad en este trámite. ¿Qué es lo que sucede? Esta insistencia que remiten a la correspondiente sala de selección, el procurador, el defensor del pueblo, algún magistrado o varios de ellos, o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no obliga a la sala de selección para determinar si el caso va a ser seleccionado o no. Claramente, el artículo 33 señala que los jueces, los magistrados que están en sala de selección, no tienen la obligación de motivar la selección o no selección de los casos. Entonces, el segundo camino para acceder a la revisión en tutela, aparte de las reseñas esquemáticas, es la insistencia. Pero otro camino que se abrió y se consolidó con este nuevo reglamento es los escritos ciudadanos. Los ciudadanos que le han hecho seguimiento a su caso envían un escrito directamente a la Corte, y este escrito es recibido en Secretaría General. Este escrito se concatena, por decirlo así, con el expediente, si el expediente ya está en turno, y se pasa directamente a la sala de selección. De tal manera que la sala de selección va a tener 3 grupos muy importantes de expedientes, en donde uno va a ser con reseñas esquemáticas, otro va a ser con insistencias y otro va a ser con escritos ciudadanos. Si nos damos cuenta, en ese trámite procesal que hace la sala de selección, 2 grupos de expedientes van por primera vez a determinar si van a ser seleccionados o no. Mientras que el otro, que son las insistencias, que son muy pocas, ya pasaron por un primer filtro de una sala de selección anterior, y vienen en una segunda oportunidad para determinar si puede ser seleccionado o no.
¿Qué sucede? Las personas que quieran pedir una insistencia se tienen que dirigir a los magistrados o a las autoridades que les comenté, y estas podrán determinar si el caso tiene la relevancia jurídica o no para poder insistir. No están obligados tampoco a hacerlo. Entonces, evidentemente, la selección por vía de insistencia es bastante compleja. Cuando ya la sala de selección tiene todo este grupo de expedientes, ahí corren sus 30 días que establece el artículo 33 del decreto 2591 y puso en claro desde cuándo hasta cuándo se contabilizan esos 30 días. Y es desde el momento en que esa sala de selección tiene a su disposición todos los expedientes, todos los escritos ciudadanos y las insistencias como tal. En ese momento arranca el análisis de esos casos. Y ese trabajo es un trabajo bastante dispendioso en los despachos, que casi suele suceder que los despachos paralizan un poco su gestión ordinaria, porque cada rango, los magistrados de sala de selección están escogidos al azar por periodo de un mes. Durante ese mes ellos tienen que pueden hacerse 2 sesiones, ahora se está haciendo una sesión al mes, pero eso significa que van a tener que revisar un rango fácilmente de 35.000 expedientes o, como se hizo en el 2019, hasta 50.000 expedientes. Evidentemente, de esos 50.000 tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje muy alto de expedientes que vienen bien fallados, como les comenté, bien negados o bien concedidos, lo que significa que esos expedientes salen, puede ser fácilmente un 90-95%, y lo que genera duda son los expedientes que llega a esa sala de selección vía insistencia, escrito ciudadano o reseña esquemática. La sala de selección se reúne y pone a disposición su equipo de cada despacho, todos sus funcionarios, la gran mayoría de ellos, y hacen un análisis exactamente igual los 2 despachos. Si el despacho 1 está mirando los expedientes del 1 al 50, también lo va a hacer exactamente igual el otro despacho. La idea es que se cruza esta información y viene el proceso de la selección en donde los magistrados deciden cuáles casos se van a seleccionar y cuáles no. Estas salas de selección, ¿sí?, deciden el volumen de expedientes que se van a seleccionar. Incluso pueden decir cosas como que entre varios de los expedientes que están en ese momento en el rango de revisión, de selección, perdón, se puedan acumular entre ellos, o que expedientes que les ha llegado a ellos en este rango puedan llegar a ser acumulados a expedientes que ya fueron seleccionados y están siendo objeto de revisión de otro despacho. Entonces, se van acumulando esos procesos por la similitud de los hechos y la reclamación judicial que los cobija. Entonces, en ese proceso, la sala de selección hace un análisis y un filtro muy alto en varios niveles. Comienza primero con los judicantes y sus coordinadores. Después viene el análisis por parte de cada despacho, tanto de escritos ciudadanos, reseñas esquemáticas e insistencia. Y viene ya la decisión final en la que los magistrados toman la vocería y, apoyados en el artículo 33, deciden qué se selecciona y qué no. Desde el 2015 se está haciendo algo muy particular, y es que se hace una pequeña audiencia pública en la Corte, la cual ustedes pueden ver, creo que se hace vía YouTube también, el canal de YouTube de la Corte, en donde pueden asistir cualquier persona, incluso cuando se hacía presencialmente en el Palacio de Justicia. Están los 2 magistrados que están en sala de selección con su equipo de trabajo que gestionaron y elaboraron el auto de sala de selección. Se invita a esa audiencia a un delegado de la Procuraduría y a un delegado de la Defensoría del Pueblo. Y se encuentra también presente la Secretaría General de la Corte. En ese momento se anuncia el rango de expedientes que se van a revisar. Se habla previamente de los casos en que hubo un impedimento o que un magistrado dijo no poder conocer de algún caso, y se resuelve ahí mismo, se define si se acepta o no se acepta el impedimento como tal. Viene el proceso ya de definir cuáles fueron los casos seleccionados, y se dice que se seleccionaron, por ejemplo, 20 casos, de los cuales 15 o 10 eran de reseña esquemática, 8 provenientes de escritos ciudadanos y 2 por insistencia. Cuando ya tengo esos expedientes definidos ahí, esta etapa viene un segundo sorteo aleatorio parecido al primero, cuando hablábamos de cómo se agrupan los expedientes en paquetes de 9 despachos y se sortean para que la aleatoriedad de transparencia al proceso de análisis inicial. En esta oportunidad, como ya sabemos cuáles son los expedientes que la Corte va a revisar, también se sortean. Y se sortean de diferentes maneras. Hay una manera muy práctica, y es los magistrados, hay un orden alfabético de sus apellidos.
Y, por ejemplo, en la sala anterior no habían 18 expedientes, sino habían 12. Entonces, se reparte una primera tanda a los 9 y lo que sobró hasta la siguiente se repite en los magistrados, quedando primero en la lista aquel que todavía no tuvo un expediente de esa segunda ronda. Entonces, él queda primero, pero a él aleatoriamente le va a tocar cualquier expediente, que es el que se saca en vivo y en directo, ahí se hace un sorteo aleatorio. Igual, esto confirma que los magistrados no escogen los procesos a revisar. Ellos no dicen, yo quiero este caso porque me gusta el tema tributario o yo quiero este caso porque me gusta el tema penal. En lo absoluto. La transparencia está dada en el proceso del sorteo y la aleatoriedad para asignar los expedientes. Esta audiencia, que se hace pública, se cierra con la elaboración de un auto. Evidentemente, a diferencia de un auto normal que se puede notificar en 3 días, porque es que está resolviendo el caso de una circunstancia jurídica, de un proceso único, el auto de sala de selección gasta un poquito más de tiempo. Después de que se ha agotado el trámite de esta eventual revisión, la sala correspondiente tiene que emitir ese auto de qué fue lo que seleccionó y qué no. Tiene que sacarlo de entre los 10 días hábiles siguientes, porque ahí estamos resolviendo 35.000 casos. Estamos diciendo de esos 35.000, 34.800 los vamos, o 500 los vamos a excluir. Estos los vamos a seleccionar, se sortearon de esta manera. Incluso hay muchas otras cosas adicionales que hay que resolver en esos autos de selección. Los impedimentos, la devolución de expedientes, desglose de alguno. Son pequeñas cosas que generan complejidades en el auto. Y ese auto se comunica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Contra el auto de sala de selección no procede recurso alguno, y así lo establece el reglamento de la Corte. Entonces, seleccionados y excluidos expedientes, si un expediente fue seleccionado, el único camino que procede es que yo, entre los 15 días siguientes a la notificación del auto de selección, yo busque que haya una de las autoridades o de las entidades autorizadas para insistir, para que ellas insistan en mi selección. Si se agota este término sin insistencia, no hay nada que hacer. Y ya entramos de lleno acá al término de que los expedientes seleccionados se entregan a la Secretaría General en la mañana, por ejemplo, y en la tarde ya están siendo entregados a los despachos. Desde ese momento corren 3 meses. Realmente yo puse 90 días, pero es porque son 3 meses. La norma no habla de días hábiles, sino de meses. 3 meses para fallar. El artículo 32 del decreto 2591 dice: la Corte Constitucional dispondrá de 3 meses para fallar una acción de tutela en sede de revisión. Dentro de este espacio de 90 días, la Corte tiene muchas potestades para hacer. Puede practicar pruebas, ¿sí? Puede solicitar que algunas pruebas no las practique ella, sino pide que una autoridad del lugar practique algunas a nombre de ella, como un despacho comisario en ese sentido. Pero también puede suceder que en la elaboración del proyecto, el magistrado a quien le partieron el expediente para que él sustanciara una ponencia, él advierte que el caso es de relevancia, es de máxima relevancia y no puede ser fallado exclusivamente por una sala de revisión. Y aquí voy a aclarar este punto. Los expedientes que son seleccionados por la sala de selección y son entregados a las salas de revisión, las salas de revisión están integradas por 3 magistrados. Y estas sí vienen en orden alfabético. Entonces, el magistrado A con el magistrado B y el magistrado C hacen la sala número 1 de revisión. El magistrado B hace sala con el magistrado C y con el magistrado D, y él hace la sala número 2. Y así sucesivamente, de tal suerte que el último magistrado, el magistrado 9, hace sala de revisión con el magistrado 1 y el magistrado 2, donde el ponente es él como magistrado número 9. Dentro de esas actuaciones, él puede practicar pruebas, ¿sí? Puede hacer todas las actuaciones que requiera para poder tener un fallo de revisión adecuado. Si el proceso no genera ninguna complicación, el expediente se puede fallar hasta un plazo máximo de 3 meses. Eso significa que lo podría fallar mucho antes. El mismo decreto 2591 establece que si el caso es para reiterar una posición jurisprudencial, se requieren simplemente breves motivaciones o argumentaciones como tal, y el expediente podría salir en un término menor a los 3 meses. Pero si yo voy a gastar los 3 meses, el reglamento de la Corte señala que el magistrado ponente deberá de poner a consideración de sus otros 2 magistrados con los que hace sala su proyecto de sentencia
mínimo 15 días antes del vencimiento de los 3 meses. ¿Para qué? Para que estos despachos revisen el proyecto de sentencia y 5 días después le remiten las observaciones. Las hay de forma como las hay de fondo. Si evidentemente la decisión es radicalmente opuesta, pero hay 2 magistrados que están de acuerdo en la ponencia y el otro no, pues el otro tendrá que salvar el voto o aclarar el voto si es el caso. Cuando se cumplen los 3 meses, la regla general es que la Corte siempre falla en 3 meses. Se emite la sentencia y esta deberá recoger sus firmas y ser entregada máximo dentro de los 5 días siguientes. Pero ¿qué sucede cuando el expediente tiene una mayor complejidad y hay que practicar pruebas? El magistrado en la sala de revisión puede pedir que practicar unas pruebas y suspender los términos hasta por 3 meses en un primer momento para poder valorar esas pruebas. Pero si la complejidad del caso y las pruebas, porque suelen a veces ser muy numerosas y muy diversas, él podría solicitar una prórroga de esa suspensión de términos hasta por 3 meses más, o sea, máximo 6 meses, para poder hacer el análisis correspondiente y emitir el fallo. ¿Qué sucede en esta segunda oportunidad cuando el magistrado quiere tener un mayor tiempo de suspensión de términos? Él tiene que, mediante un documento, motivarlo a la sala de selección, que podrá eventualmente decir que no, pero también, por lo regla general, suelen hacerlo porque advierten a veces la complejidad del asunto. Ahora, ¿qué lleva a que un expediente de tutela que fue seleccionado para revisión pase a manos de la sala plena? En ese caso, el magistrado a quien le fue repartido el expediente como tal tendrá máximo 60 días, 2 meses, para poner en conocimiento de la sala plena el caso, por la relevancia del caso, la complejidad, la importancia a nivel nacional del mismo, y lo pone a consideración de la sala plena para que ella determine si asume la competencia o no. Si no la asume, él dispondrá todavía 1 mes para poder sacar su proceso porque tiene que fallarlo máximo en 3 meses. Pero si la sala plena decide asumir la competencia, a partir de ese momento correrán los 3 meses que establece el artículo 32. Y dentro de esos 3 meses, pues se podrán hacer todas las actuaciones que le explicaba, tanto el trámite de práctica de pruebas por 3 meses para suspender por 3 meses o por máximo otros 3 meses. ¿Qué sucede también en estos casos de expedientes de sala de selección? Y es que la Corte Constitucional ha considerado viable, en muchos casos, que se haga una audiencia pública sobre el caso. En la mayoría de estos eventos se hace con el fin de aumentar los argumentos jurídicos y darle mayor robustez a los sustentos y las argumentaciones que puedan respaldar la decisión que se va a tomar. Evidentemente, para estos casos, la convocatoria a una audiencia no podrá hacerse. En el caso de la sala plena, tiene que programarse máximo 1 mes antes, si no estoy mal, para poder citar a las partes, porque sería relativamente un poco honesto que yo diga voy a hacer una audiencia pública faltando 2 días para que se me vence el plazo de los 3 meses para fallar o el término que me hayan dado. Esas audiencias, la Corte las hace, también son públicas, se hacen públicas también por los medios de comunicación, y en ella la Corte hace una serie de cuestionamientos e involucra también a partes que no son sujetos directos ahí, pero que pueden enriquecer la discusión jurídica, y les hace una serie de preguntas. El reglamento de la Corte permite esas audiencias para estos temas como también para los temas de constitucionalidad y señala que quienes intervengan en esas audiencias deberán entregar un documento escrito dentro de un término, si no estoy mal, de 5 días que va a ser remitido a la Corte. Evidentemente no es una carga mayor porque corresponde casi siempre a la explicación que el invitado a esa audiencia pública programó para dar respuesta a las preguntas de la Corte. Suelen ser preguntas programadas, que él tiene que dar respuestas puntuales y eventualmente surgen preguntas en el momento que las puede plantear los magistrados de la sala plena en plena audiencia. Ese es el trámite que se surte dentro de la Corte Constitucional. Cuando se profiere la sentencia, la Corte remite el expediente y el fallo de ella, proferido, de acuerdo al artículo 36, al juez de primera instancia, porque la competencia a priori para dar cumplimiento al fallo ordenado por la Corte es el juez de primera instancia. La regla general es esa: la Corte no notifica a las partes, no notifica al demandado, nada. Toda esa actuación judicial corresponde
al juez de primera instancia. Incluso, si una decisión de la Corte no se cumple en debida forma, la persona que está afectada porque el fallo no se cumple debe iniciar los trámites correspondientes del cumplimiento del fallo y el incidente de desacato ante el juez de primera instancia. Excepcionalmente, y eso sí tengo que aclararlo, la Corte deja en claro que ella conservará la competencia para hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes por ella impartidas. La regla general siempre había sido que conservar la competencia se daba en relación con casos donde había una pluralidad de entidades demandadas y la complejidad de las órdenes que se impartían no podían ser resueltas en un término breve, como se puede señalar durante una acción de tutela, que en 48 horas, que en un mes, cosas de este estilo. Y evidentemente la Corte considera necesario hacerle seguimiento a esos casos. En ese punto, la Corte tiene en el momento claramente definidos dos grupos. Uno que es una sala especial de seguimiento a la sentencia, la T025, y a la sentencia de salud también. Y estas dos salas de seguimiento hacen la verificación del cumplimiento de las múltiples y complejas órdenes que se han venido dando desde el momento en que esa sentencia se dictaron. Dentro de la sala de desplazados también hay un pequeño grupo de trabajo que tiene que ver con el seguimiento al tema de cárceles, por ejemplo. Y algunos despachos, en casos muy puntuales, tuvieron competencia reservada o conservaron la competencia para el cumplimiento de alguna sentencia, pero después pueden proferir un auto en el cual dicen ya nos relevamos de hacer seguimiento al fallo y este queda en manos del juez de primera instancia. Y estas decisiones las asume la sala o el magistrado oponente con su sala de revisión o la sala plena mediante un auto que se comunica y evidentemente el juez de primera instancia tiene que ahora de ahí en adelante verificar el cumplimiento del fallo. Bueno, para concluir, como pueden darse cuenta, este proceso de la Corte, de la acción de tutela y el trámite general de la acción de tutela es breve en tiempo, pero tiene muchas complejidades y muchas cosas pequeñitas que siempre están encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de los accionarios. Entonces, a título de conclusiones, puedo señalar la primera. La brevedad de la acción de tutela se justifica en la necesidad imperiosa de garantizar y proteger derechos fundamentales. Nada más. Segundo, el trámite es lo suficientemente breve y sencillo como para que cualquier persona pueda actuar de manera directa sin mayores complejidades, sin que esto suponga que la persona alegue después que no tuvo los medios de poder hacer valer sus derechos o reclamar en las instancias que fueran del caso. Evidentemente el trámite es muy sencillo. Tercero, evidentemente la brevedad de los trámites, tanto en primera como en segunda instancia, genera una carga judicial mayor a los despachos. En ese punto, como tercera consecuencia, podemos decir que la carga judicial de un despacho en materia de tutela subió desde el año 97 de un 3% de tutelas frente al volumen total de sus casos puestos en conocimiento a cerca de un 29-30% a mediados del año 2019. El volumen de acciones de tutela es muy alto y evidentemente eso impacta en la gestión ordinaria de los demás procesos. Entonces, estas son como conclusiones básicas que puede uno advertir dentro del trámite de la acción de tutela y sus breves y sencillas etapas. En este momento creo yo que es el panorama general que les puedo dar yo. Sobre todo me detallé mucho en el trámite que se hace en la Corte Constitucional, porque a veces la gente no la tiene muy presente y porque creen que es un trámite mucho más sencillo, pero la Corte quiere darle la rigurosidad jurídica y de análisis detallado suficiente para asegurar que esa protección de los derechos fundamentales se haga de manera muy cuidadosa. Muchas gracias, respetado doctor Martínez, por sus precisiones y, como usted lo mencionaba, su rigurosidad jurídica al explicar este trámite prioritario, breve, tan importante para la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Vamos al fragmento de las preguntas, doctor Martínez. La primera. Perfecto. ¿Cómo debe entenderse el término razonable que debe mediar entre la ocurrencia de la presunta afectación de un derecho fundamental y la interposición de la acción de tutela ante un juez? Bueno, doctora, en ese sentido hay posiciones muy diversas. En primer lugar, uno tiene que entender que quien interpone la acción de tutela a veces no conoce esos elementos jurídicos básicos de la acción de tutela que exige que la tutela se interponga de manera inmediata o breve, entendiendo el concepto de inmediata dentro de una cercanía del tiempo muy corta entre el momento en que ocurrieron los hechos que vulneraban mis derechos y la interposición de la tutela.
En ese sentido, la razonabilidad está dada mucho en las condiciones generales que rodean al sujeto que interpone la acción de tutela. Puede suceder que una persona pueda haber tenido una vulneración de sus derechos, pero dada la dificultad para acercarse a un juzgado, a una entidad judicial, o porque la persona no desconoce desde cuándo se viene vulnerando sus derechos y solo advierte de esa circunstancia mucho tiempo después, es que desde ese momento que tiene que tenerse en cuenta un principio de razonabilidad. Y la razonabilidad tiene que estar dentro de unos términos breves, en el sentido de que se tiene que entender que la persona no puede extender en el tiempo mucho la interposición de la tutela porque pierde el sentido mismo del fallo. La razón de ser de la tutela es que se requiere una interposición breve para poder tener una orden judicial adecuada. Si yo me extiendo en el tiempo para poder interponer una tutela, puede llevarme a que una medida provisional que hubiera podido pedir no se pueda reclamar ya, pues porque el transcurso del tiempo la desvirtúa como tal. Incluso a veces la misma decisión de fondo puede ya no tener justificación. Entonces la razonabilidad es un criterio un poco subjetivo y también tiene que ver con que al momento en que yo interpongo la tutela, de todos modos persista la vulneración de mis derechos o que el no interponerla también genere vulneración de otros derechos de otras personas. Esa razonabilidad por eso es muy subjetiva. Doctor Martínez, ¿se puede asumir la revisión de las acciones de tutela como parte del procedimiento de ese mecanismo constitucional? Sí, el que la revisión sea eventual no significa que no haga parte del trámite de la tutela, al punto que la rigurosidad en su gestión en esta etapa ante la Corte eleva el compromiso del juez constitucional para garantizar los derechos de las personas. Entonces, indistintamente que la eventual revisión sea eso, eventual, no podemos decir que el trámite que se surte ante la Corte no haga parte integral del procedimiento de la acción de tutela. Doctor Martínez, ¿cuáles son las principales dificultades o desafíos que enfrenta un juez en el procedimiento de acción de tutela? Pues como lo comenté, ciertamente la brevedad en muchas de sus actuaciones le pone cargas judiciales bastante altas, sobre todo cuando a su despacho llegan otra serie de actuaciones propias de su especialidad o su competencia, y lo lleva en muchas oportunidades a tener que relegar esas actuaciones. Entonces, el volumen de tutelas, dado el volumen, como les comenté yo, que ha aumentado casi hasta un 30% de la carga judicial de un despacho, genera efectos secundarios dentro de la gestión ordinaria. Ahora, a veces puede resultar muy interesante para el juez porque él siente que puede entender que está dando justicia de una manera muy breve. Y eso también genera un beneficio y una satisfacción para el juez como tal. Nuestro agradecimiento especial al doctor Mario Martínez Alférez por su muy clara, precisa y ponderada explicación sobre las generalidades del procedimiento de la acción de tutela, una figura, como todos sabemos, constitucional que respondió a las necesidades de reconocimiento y protección del amplio catálogo de derechos fundamentales previsto en el Plexo Constitucional de 1991. La brevedad, la prioridad que se le da al trámite de la acción de tutela y el rol que desempeña el juez constitucional en el Estado Social de Derecho, responsable de garantizar los derechos fundamentales vulnerados de las personas. Asimismo, la detallada y clara explicación sobre el trámite de selección de tutelas para revisión por parte de las salas de revisión de la Corte Constitucional. Nuestro agradecimiento igualmente a todos los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que se han interesado en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy tan claramente expuesto por nuestro invitado, nos despedimos con una frase del abogado y activista sudafricano Nelson Mandela. Negar a las personas sus derechos humanos es cuestionar su propia humanidad. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.